Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Muy buenos días a todos, bienvenidos Esenciales. Qué bueno que ya están con nosotros esta mañana. Nosotros estamos muy agradecidos de estar esta mañana abriendo la Escritura, la cual no cambia, la cual es sin igual, la palabra de Dios eterna que se sostiene en los cielos por la eternidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, lo más lógico para nuestras vidas, la luz, quien nos dice de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, quien nos descubre las razones por la cual la sociedad está como está y por qué la gente rechaza a Dios y cierra sus ojos ante realidades eternas que una y otra vez Dios en su bondad nos revela. Quien vino hace 2000 años se hizo hombre para arreglar el problema de la humanidad, el cual es el pecado, este problema espiritual, haciéndose hombre, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, partiendo la historia en dos, estando hoy en su trono, pero presente en este mundo a través de la iglesia de una manera maravillosa. Bueno, aquí estamos listos para avanzar con la palabra de Dios en este hermoso tema que vamos a estar viendo hoy. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenida a Esenciales. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, y queremos dar las gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, está en el 1285 de Getwell Road y en el 673 de Avon Road. Ahí cualquier necesidad de seguros, auto, casa, trabajo, Omega Insurance puede hacerte una cotización personalizada de acuerdo a tu presupuesto. Es totalmente gratis la cotización, la consulta. Acércate a ellos. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, por hacer posible que el Evangelio de Jesucristo corra. Y bueno, a ti que estás en el video en vivo, bienvenido, bienvenida. A todos los que nos acompañan fuera del tiempo real de este programa a través de los videos en vivo. Recuerda, están en la página, en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano, la página de Buenas Nuevas y en la página en Facebook también de Calvary Compañerismo Cristiano. Así es, gracias a Dios. Y bueno, estamos en este tema maravilloso que hemos estado viendo acerca del rapto de la iglesia. ¿Por qué tocarlo? Bueno, porque hay diferentes puntos. Nosotros creemos firmemente que cuando observas la Escritura con cuidado, despacio, hay muchas cosas que podemos descubrir. Aún así, es un misterio revelándose, ¿verdad? Revelándose a nosotros y bueno, veremos en un futuro no muy lejano. Al contrario, ya está a la vuelta de la esquina una cuestión como esta, cuando Jesucristo cumpla su promesa, después de haber preparado hogar para nosotros, morada para nosotros. Lo dice en Juan 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para ustedes. Después vendré por ustedes para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y es un día maravilloso, un día de una increíble gozo y lo que siempre hemos estado esperando, ver el rostro de nuestro Salvador. Recuerda, el cristianismo no es una cuestión meramente religiosa de cosas por hacer. No, estamos esperando. Jesucristo está vivo, resucitado. Eso fue comprobado una y otra vez, ¿verdad? Sus discípulos, su iglesia, gente por estos 2000 años ha muerto por esta realidad y por esta verdad. Simplemente tendrían que decir no es cierto para que salvaran su vida. Sin embargo, han permanecido en su fe. Entonces no estamos hablando de superstición, no estamos hablando de fervor religioso, no estamos hablando de una fe ciega, estamos hablando de promesas que se han cumplido, profecías que una tras otra la palabra de Dios ha cumplido, ¿verdad? Una de ellas lo hemos visto, pues el simple existir de Israel, muchas cosas. Reinos han caído, reinos han sido aplastados, y el Señor
el Señor sigue, su palabra permanece para siempre y en ella Él nos da estas promesas, las cuales estamos esperando. Y hemos visto pues diferentes cosas. Creemos que según lo que vemos en la palabra de Dios, el rapto sucederá antes de la gran tribulación. Creemos que estamos esperando a Jesucristo, ¿verdad? Creemos que en la gran tribulación, estos últimos 7 años de historia humana, donde finalmente Dios va a tener que juzgar, ¿verdad? Por su justicia, ¿verdad? Por la maldad del hombre, va a tener que juzgar a esta tierra. Esta historia va a juzgar su política, todo lo que tiene, su religión, su economía, y finalmente Jesucristo va a llegar y va a instituir su reino poderoso, y ya no va a ser espiritual como ahora, sino va a ser físicamente. Nosotros vendremos reinando con Él. Hemos leído en Apocalipsis estos diferentes grupos que vemos ahí, ¿verdad? Vemos un grupo de gente que está en la gran tribulación, pero ya vemos constantemente a la iglesia en el trono con el Señor, y esa es una promesa de nuestro Dios, y Dios no miente. Cualquier promesa del ser humano cae a tierra, pero las promesas de Dios se mantienen, se sostienen, como te repito. Y bueno, vemos algunos textos importantes. ¿Por qué pensamos? Hay razones lógicas por las cuales la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Mira, hay unos textos bien lindos, por ejemplo, Romanos 5:9, mira lo que dice ahí. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así es, salvos de la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. La ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios, un poquito en Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate, ahí en 1 de Tesalonicenses 5:9 también nos dice algo parecido. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es muy importante esto, que empieces a ver que cuando estemos hablando de la gran tribulación, estamos hablando de la ira de Dios, del golpe de Dios sobre la humanidad no arrepentida, aquella que le dio siglos y siglos, milenios, paciencia, tiempo para arrepentirse, y endureció su corazón. Y me gustan mucho estos textos. Dice aquí que nosotros no estamos destinados para la ira. Dios no es consistente con juzgar al justo con el malvado. Eso va en contra de su naturaleza. Eso no lo hizo con Abraham, no lo hizo con Lot, ¿verdad? No lo hará con nosotros. Es en contra de la naturaleza que Dios mande un juicio, y en ese juicio, ¿verdad? Incluya al malvado y al justo, ¿verdad? Sí estamos viendo que va a haber un grupo de 144,000 judíos, 144,000 israelitas, ¿verdad? De cada tribu, y los vemos por nombre, y no está dando ningún mensaje espiritual, lo está diciendo con toda claridad, y a ellos Dios les va a cubrir, les va a proteger. Es cuando dice que les sella en la frente, ¿verdad? Para que no les produzca esto, pero está hablando la Biblia directamente de este grupo. Pero nosotros, la iglesia, claramente, Romanos 5:9, Tesalonicenses 5:9, 1 de Tesalonicenses nos dice que por él seremos salvos de la ira. Fíjate, Romanos 1:18, lo acabo de leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así es. Y alguien dice, bueno, pues es que los seres humanos disfrutamos, la iglesia es atribulada constantemente. Es cierto que la iglesia es atribulada y es constantemente perseguida, pero checa cuál es la fuente de la tribulación de la iglesia. La fuente de la tribulación de la iglesia es Satanás, sí. Son los enemigos. Pero en este caso estamos hablando que la gran tribulación de los últimos tiempos, el juicio viene de parte de Dios, ¿ok? Entonces es muy importante esto, ¿no? La persecución del anticristo, todo esto, lo terrible, no son los actos del anticristo en Apocalipsis. Eso es algo que estaremos estudiando en poco tiempo, en pocos meses, primeramente Dios. Pero lo terrible de la gran tribulación no es la persecución del anticristo, es el juicio de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Entonces es algo muy importante entender eso. Eso es lo terrible de la gran tribulación. Y Jesucristo o Dios no va a juzgar al impío con el justo, ¿verdad? Fíjate, vamos a ver dos ejemplos que vamos a estar viendo, 3. Abraham, vamos a estar viendo a Daniel,
vamos a estar viendo a Enoc. 3 cosas que nos dan una hermosa imagen de lo que Dios va a hacer con su iglesia, y esto es bien precioso. Sí, así es. Tenemos que ver qué dice la Escritura acerca de esto. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por lo que dice uno, lo que dice otro, vamos a estar siempre en confusión. Es por eso que necesitamos venir a que la Escritura nos dé luz en este tema tan interesante. Así es. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante. ¿Por qué razón no creemos que la iglesia, ya dimos razones bíblicas, ¿verdad? Vemos la iglesia en un lugar, la iglesia arrebatada. Vemos otro grupo, los santos. Vemos aquellos que han sido salvos en la gran tribulación. Estamos mencionando que Dios no nos ha puesto para ira. Vamos a ver algunos ejemplos dentro de la misma Biblia que nos dan estas imágenes, que nos dan un tipo de lo que sucederá al final. Por ejemplo, tenemos a Abraham cuando destruye Dios Sodoma y Gomorra en Génesis 18. Dice así: Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: si hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás si hallara 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás si hallara 20. no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás si hallara 10. no la destruiré por amor a los 10. Después de esto, los ángeles se dirigen a Sodoma, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que está sucediendo. Estamos dándonos cuenta cómo el Señor pues no dice: no voy a poderla destruir. Si hubiera 10 por lo menos, no la destruiría. O sea, no es consistente con su amor, con su gracia. Estamos recordando que lo que sucede en Apocalipsis, que es la ira de Dios. Lo terrible de Apocalipsis, la gran tribulación, no es la persecución de Satanás, es lo que está sucediendo alrededor, un caos en todos lados, un caos en la naturaleza. Están cayendo las estrellas del cielo, están habiendo manifestaciones demoníacas como nunca antes, están habiendo pues plagas y cosas terribles que están cayendo sobre el mundo que no quiso arrepentirse, ¿verdad? Y fíjate, ahí mismo en Génesis 19:22 dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Vemos a los ángeles moviendo a Lot, ¿verdad? Moviéndolo para que suceda. Entonces se dan cuenta que no hay ni siquiera 10 justos en Sodoma y en Gomorra, ¿verdad? Y Dios no podía destruirla hasta que Lot no estuviera ahí. Segunda de Pedro también nos dice cómo el Señor libró al justo Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Wow. Ok, una vez más, ¿verdad? Sabe el Señor librar de tentación. Y esta palabra tentación se puede traducir también como prueba, ¿no? Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, porque viene hablando en el contexto de Lot, cómo Dios lo libró de esta situación que iba a llegar, de esta cuestión que iba a llegar sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿verdad? Que eso fue en un instante, pero lo que va a suceder en la gran tribulación en estos últimos 7 años es que el juicio va a ir viniendo gradualmente durante 7 años. Van a estar sucediendo cosas, ¿verdad? Que Dios no va a derramar sobre aquellos que ha justificado, ¿no?
va a guardar a los injustos, ¿verdad? Aquellos que decidieron darle la espalda a Dios, aquellos que decidieron decir eso es mentira, ¿cómo creen en esas tonterías? A todas estas personas que cerraron su corazón a lo que Dios ha dado testimonio una y otra vez, ¿no? Pero ese es el punto. Dios no va a destruir al justo con el inicuo, ¿no? Porque la fuente precisamente es Dios. Ahora, fíjate, otro ejemplo lo vemos en el diluvio. Tenemos otro ejemplo bien bonito ahí. Vemos algunas cosas que suceden ahí que decimos, ¿por qué pasa eso? Bueno, nos está dando también una parte de la voluntad de Dios. Fíjate, Mateo 24:37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vio Jehová que la mitad de los hombres era mucha en la tierra, que la maldad de los hombres, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, esto está sucediendo en Génesis 6:5. Imagínate, nos habla de la capacidad del hombre de corromperse. Habían pasado poquito más de 2000 años que Dios había creado todo perfecto. Salen del Edén y comienzan a corromperse de una manera terrible, y Dios decide ponerle fin a la creación, lo cual también es una imagen de lo que va a suceder, porque el Señor dijo que como en los días de Noé, ¿verdad? Y sin embargo, vemos cómo Dios solamente salva a Noé junto con su familia, lo cual es un tipo de Israel, ¿verdad? Como protegiéndolos de la gran tribulación de una manera especial, ¿verdad? Dios les sella, ¿verdad? Pero fíjate, ¿dónde está la iglesia representada en el diluvio? ¿Cómo fue entonces? Tú puedes ver Israel con claridad en Noé, pero ahora checa lo que dice Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está, ¿verdad? Vemos a un tipo de la iglesia en Enoc. Enoc, ¿verdad? Quien caminó con el Señor 300, un poquito más de 300 años creo que fue, y el Señor lo llevó con él, ¿verdad? Y tenemos un tipo de la iglesia, un tipo de Noé y un tipo del mundo juzgado, ¿verdad? Un tipo de Israel y un tipo del mundo juzgado. Entonces vemos esta figura tan preciosa como por qué aparece Enoc siendo arrebatado justo antes de que llegase el diluvio. Lo mismo vemos otra figura en el libro de Daniel, el capítulo 3, cuando tú lees que Nabucodonosor construye toda una torre para que sea adorado, que es un tipo del anticristo, ¿verdad? No ves a Daniel junto con ellos, solamente ves a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, quienes son metidos al horno de fuego, ¿verdad? Y son protegidos también milagrosamente, que salen no oliendo ni siquiera a humo, ni un solo cabello se les quema. Pero algo interesante de este evento es que no ves a Daniel ahí. En ese momento no lo ves, no está escondido. Sabemos que Daniel pues era un hombre de fe, pero quizá andaba en otro lugar, ¿verdad? O simplemente no es mencionado. Pero otra vez vemos un tipo de la iglesia. No vemos a Daniel presente en la gran tribulación, sí vemos a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cuando hay una tribulación de parte de Dios, automáticamente se excluye a la iglesia, ¿verdad? A su pueblo, a su iglesia. Segunda de Pedro, mira lo que dice Segunda de Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, así es. Entonces vemos cómo no es consistente con Dios el juzgar a su iglesia junto con los impíos. Cuando el juicio, cuando la ira viene de parte de Dios, Dios no va a golpear a su iglesia. Dios no va a golpear a su iglesia junto con la humanidad no arrepentida. Eso no es consistente con el Señor. Y el objetivo del juicio de Dios no son los justos, sino el mundo impío, ¿no? Vemos, y a través de todos estos tipos, como con Lot, como Noé, Enoc, Daniel, vemos esta verdad. La podemos revisar, y cuando vemos consistente con el amor de Jesucristo, cuando nos está diciendo, bueno, la iglesia ya estuvo por 2000 años siendo perseguida, ya estuvo por mucho tiempo, ¿verdad?, siendo aborrecida por los que aborrecen a Cristo, pero en este tiempo ya es tiempo de retribución.
y en este tiempo creemos lo que la Biblia nos muestra, que no vamos a estar por este punto. Entonces, bueno, habiendo visto todos estos puntos, ¿cuánta importancia tendrá enseñar y creer esta doctrina bíblica? Pienso yo que nos movería muchísimo más el pensar que ser hallados fieles por Jesucristo que el estar temiendo el que nos pongan el 666 en la cabeza. Yo creo que es algo así, pero vamos a ir un pequeño corte y regresamos en un momentito. No te vayas, esto es Esenciales, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos cerrando este tema tan importante llamado el rapto de la iglesia. Establecimos algunas cosas que estamos viendo en la palabra de Dios, las cuales nos muestran cómo el Señor no ha puesto a su iglesia para ira, cómo creemos que en la gran tribulación su iglesia amada no va a estar acá, sino con Él, en las bodas del Cordero, esperando a que los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies. Regresaremos con Él, junto con Él, a pisar esta tierra cuando llegue el Armagedón, cuando llegue toda esta cuestión que estaremos viendo, y finalmente Jesucristo establecerá su reino. No creas todas estas cosas que no tienen fundamento, de una evolución que no tiene nada de científico, ¿verdad? Que es más ideología que otra cosa. Toda esta cuestión de millones y millones de años, improbable poderlo comprobar. No se puede comprobar eso. Más que nada tú puedes ver un diseño impresionante en células, en todo lo que existe a tu alrededor, de la moral de la gente, el amor, la ciencia, todo este tipo de cosas, el arte, todas estas cosas nos dan una imagen simple y sencillamente de lo que fue la imagen de Dios en nosotros, de un creador todopoderoso. Dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Romanos 1 nos dice que la creación misma da gloria, muestra las huellas digitales de un Dios todopoderoso, ¿no? Quien nos ha dado una revelación preciosa, una revelación en la cual todo mundo que honestamente quiera venir a Dios va a encontrar a Jesucristo, va a encontrar al Dios y creador de todas las cosas en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos creer y por qué necesitamos cada generación de cristianos estar esperando el regreso de Jesucristo? Vimos a Pablo, ¿verdad?, convencido de que en su generación iba a venir Cristo por él. Siempre hay dos opciones nada más: o viene Cristo por su iglesia o viene Cristo por ti. Ya lo he dicho muchas veces, 150,000 personas mueren diariamente. 10 de cada 10 van a abandonar este mundo, ¿verdad? Este mundo es temporal y no sabes cuándo va a suceder. Ojalá que sea cuando cumplas 120 años, ¿verdad? Hay quienes no quieren llegar a tanto, ¿verdad? Porque ya va a ser demasiado. Pero sabes que no va a pasar de ahí, y quizá pueda ser mañana, quizá pueda ser hoy. Pero algo que estamos viendo es que como iglesia necesitamos estar esperando a nuestro Señor. ¿Cuáles causas? ¿Qué sucederá si nosotros estamos esperando? Si cada día de tu vida despertaras y dijeras, quizá hoy es el día, Señor, en parte de tu oración, quizá hoy es el día, y lejos de llenarte de temor, estuvieras lleno de gozo, ¿verdad? Entender que este mundo no se compara en absoluto con lo que Dios tiene para ti y para mí, ¿no? Una de ellas nos daría un sentido de urgencia, ¿verdad? Un sentido de urgencia. ¿Por qué estamos predicando el evangelio, no? ¿Por qué hablar a todo el mundo acerca de que ya viene Jesucristo? Sí, ¿por qué poder decir estas buenas noticias cuando hay tan malas noticias en la sociedad, cuando hay tan malas noticias en la economía, en la política? Pues porque tú necesitas una esperanza que no tenga que ver con el aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora es tan incierto. ¿Por qué? Porque depende totalmente de la palabra de los hombres, pero la eternidad depende totalmente de la palabra de Dios, y Él no es hombre para que mienta, ¿verdad?, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces necesitamos tener este sentido de urgencia de dar una esperanza eterna a todos aquellos que están en medio de las tinieblas, ¿no? Entonces la primera es esa, tenemos que tener esta urgencia, ¿no? Jesucristo dijo en Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dios tiene una recompensa para ti. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar el evangelio porque el Señor viene pronto y va a terminar el tiempo de su paciencia. Otra cosa es que nos da una perspectiva correcta en cuanto a las cosas materiales,
¿verdad? ¿Por qué? Porque este mundo va a quemarse. No hay edificio contra terremotos que vaya a resistir lo que viene cuando llegue la gran tribulación, porque dice la Biblia que Él va a recoger todo como un pergamino y esto va a dejar de ser y Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces nosotros debemos de evitar el dejarnos llevar por los ídolos de este mundo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho otras veces, somos solamente mayordomos, ok, o sea, no estamos hablando de hacer un voto de pobreza y meternos a una cueva y no usar esto, no usar lo otro. No, Dios te ha dado una vida, Dios te ha dado capacidades, te ha dado una familia, te ha puesto en el país donde estés, en México, en Estados Unidos, en El Salvador, donde estés, en la situación en la que estás, para serle fiel y hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Pero siempre necesitas tener maletas hechas y una perspectiva eterna. Nada, absolutamente nada de lo que tengas te lo vas a llevar, pero sí estás utilizándolo para hacer lo que es tuyo en los cielos, lo que se te va a dar en los cielos. Miren lo que dice Mateo 6, 19 al 21. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Así es. ¿Qué significa esto? Que si te apegas demasiado a estas cosas, al final vas a quedar en miseria. ¿Por qué? Porque el día que partas y el día que llegues allá no vas a tener nada, pensando que lo que valía era tener 10 casas y 20 carros y mucha ropa muy bonita y tener los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Necesitas hacer inversiones eternas. Otro texto que me encanta es Lucas 16, checa. Y yo digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten les reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién les dará lo de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Bueno, aquí me llama la atención de este texto dos palabras, ¿verdad? Les llama las riquezas injustas, ¿verdad? Le llama lo muy poco, le llama lo ajeno y le llama lo que no es vuestro. Es muy, muy interesante esto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy no es nuestro. Si fuera tuyo, si fuera tu vida, ¿verdad? Tendrías tu nota de propiedad y nadie te lo quitaría. Como dicen, es mi vida, es mi tiempo, es mi esto, es mi lo otro. No, si fuera tuyo nadie te lo quitaría, pero checa otra vez. Ve a checar cualquier panteón que quieras. Ahí no hay títulos de propiedad y no hay nada. La gente que está enterrada abajo puede tener unas tumbas muy bonitas, hermosas, así yo las he visto en algunos panteones de aquí que son casi edificios, pero ahí abajo todo el mundo está igual. Cenizas. Hecho polvo, cenizas. Entonces es lo que dice aquí, gana amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que esto es lo ajeno, pero si no eres fiel con lo ajeno, si no eres responsable, un buen mayordomo con lo que es lo que Dios te está dando, Dios te está entrenando para eso. ¿Cómo Dios te va a confiar más? Estamos hablando de reinar en el reino de Dios, ¿verdad? Todo el mundo pensamos ensimismados que el mundo es lo máximo. No, la verdadera vida está cuando venga Jesucristo. Su reino en los cielos no son las nubes y gente tocando arpas. Quítate eso de la cabeza. Tampoco el infierno es un antro de vicios abajo o de mucha diversión. También quítate eso de la cabeza. No es así. El Dios eterno, el creador de todas las cosas, ¿verdad? Imagínate lo que será descubrir a Dios en su eternidad. Y es algo eterno, te digo, si aquí descubren algo y se quedan con la boca abierta, imagínate vivir una eternidad descubriendo la belleza y la majestad de Dios. Entonces nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y me gusta mucho esto, hay moradas eternas, hay riqueza, lo que es tuyo no está aquí, no te puedes llevar nada de lo que está aquí. Por eso el regreso del Señor te hace pensar y te hace recordar que solamente eres un mayordomo. Y un punto más, también que nos hace estar esperando al Señor, mantiene la pureza en nuestras vidas, ¿verdad? Y en Hebreos 1 dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Tenemos una carrera, ¿verdad? Tenemos una carrera, nos da esperanza, nos hace mantenernos puros. Mateos 24, 44 al 51 nos dice, estén preparados,
sean siervos fieles y prudentes para que cuando llegue el Señor, en el momento en que llegue, los encuentre haciendo lo correcto. Imagínate qué vergüenza que el Señor te encuentre dormido o haciendo cosas peores, ¿verdad? Enamorado y apegado a cosas que ni siquiera te vas a poder llevar, ¿verdad? Nos dice aquí, bienaventurada cual el siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero aquel siervo malo que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Y esto nos trae pureza, nos trae este deseo de estar esperando a nuestro Señor, pero bueno, y ser encontrados por Él de la manera correcta. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos en un momentito. Esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, cerrando este tema tan importante, vemos la urgencia que produce en nosotros el estar esperando a nuestro Señor cada día, predicar el Evangelio, ¿verdad? Estar conociéndole más y más. Número 2, la mayordomía que necesitamos en nuestras vidas, saber que lo que tenemos no nos pertenece, el no dejarnos llevar por el aquí y el ahora, lo que es el secularismo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, el buscar nuestros tesoros celestiales, el utilizar con sabiduría nuestros recursos, las cosas que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, el lugar donde Dios nos ha puesto para su gloria, no para estar poniendo tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino siendo generosos, haciendo lo que debemos hacer. Y tercero, estar manteniéndonos puros para agradar a nuestro Señor, ¿verdad? Dice en 1 Juan 3:2, hoy somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces imagínate, requerimos esta anticipación. Yo creo que Dios, Jesucristo, fue intencional, muy intencional, el no decirnos cuándo vendría por nosotros, porque Él nos quería que nos mantuviéramos velando en todo tiempo, fieles, esperándole a Él. No esos mayordomos infieles, ¿verdad? Mi Señor tarda en venir. Ya eso lo han dicho por muchos años. Dos opciones. El Señor puede venir por ti mañana. El Señor ha venido por muchos. Y ahí el Señor te recoge y te va a ver y te va a preguntar, ¿qué onda? Claro. ¿Qué hiciste? ¿Por qué fuiste infiel? ¿Por qué no estuviste esperándome? Sí, eso es algo muy importante. Nosotros necesitamos estar alerta, necesitamos estar velando, anhelando su regreso o anhelando ir y que nos sea concedido ver su rostro, que podamos no alejarnos avergonzados. Por el contrario, si nos mantenemos enfocados en hablar de la pasión, del Evangelio, lo que transformó tu vida. Sí, claro, si tú no tienes una vida transformada, pues no puedes tener esta certeza, no puedes hablar con pasión de la obra de Jesucristo en tu vida, la gracia de Dios en tu corazón, su presencia, ¿verdad? El ser controlado por el Espíritu Santo a través de un nuevo nacimiento. Si tú no tienes pasión, carga por los perdidos, pues pregúntate si tienes vida, ¿no? Así es, eso es lo primero que tenías que preguntarte. Me encanta el corazón de Pablo. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Desde el día en que creíste, tu tiempo de redención se ha acercado aún más. Dice después, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Las armas de la luz, este es el tiempo. Y lo primero es entender esto, como te decía mi esposa, ¿verdad? Quizá no ves esos rasgos de un hijo de Dios en tu vida, quizá no ves los rasgos de la luz, la justicia de Dios, no amas la verdad. Quizá tienes una religión, todavía sigues pensando que porque vienes a los domingos vas a recibir una bendición, como cuando ibas a la iglesia establecida, ¿no? Que pensabas que cumplías con ritos y no, pues yo ya fui, ya me santigüé, ya hice, entonces ya Dios, ya agarré agua bendita, ya Dios me tiene que bendecir. Así no funciona, así no funciona. La cuestión es si tienes vida o no tienes vida, si tienes o no tienes una relación con Dios, si has sido perdonado de tus pecados y has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Dios, estamos hablando de una verdadera reconciliación con Dios, y no a través de
cada domingo iré a hablar con alguien y hablarle de lo que tú crees que pecaste. No, estamos hablando de haber creído la verdad, la fe, lo que la Biblia nos dice, que Dios es el Dios eterno, el juez de todas las cosas, el sustentador de todo, y está airado con el pecador. Y su ira, dice la Biblia, que está todos los días como una guillotina esperando el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, ese mismo Dios proveyó, hizo provisión para una reconciliación con Él, para el perdón de pecados, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que viva. Eso es lo que quiere el Señor. Dice la palabra de Dios que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy estamos en este tiempo y en este momento donde Dios está invitándote. ¿Por qué? Porque tu vida puede terminar mañana. Yo sé que tu orgullo te hace creer que eres eterno. No lo eres. Yo sé que tu orgullo te hace pensar que yo hago lo que yo quiero, y no es así. En un instante, si el Señor quisiera, retiraría de tus pulmones ese aire con el que hablas. Sin embargo, Él ha tenido paciencia hasta hoy. No ha sido la suerte, no ha sido que tú eres muy chicho y por eso no te pasa nada o chicha. No, es que Dios ha sido paciente para contigo y Él ha querido esperar y ha querido pacientemente llamar tu atención. Y hoy quizás estés escuchando, no es casualidad. Dios te está buscando, Dios no quiere que te pierdas. Tiempo de juicio viene el tiempo de juicio. Viene el Rey de todas las cosas. Él no sería bueno, no sería consistente con su justicia si no juzgara toda maldad. Y no es la maldad que tú crees que es maldad, es la maldad que Él define como maldad, una mentira, el orgullo, cualquier obra de la carne. Todo eso merece la condenación eterna. Pero debes saber que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por ti en esa cruz, a recibir el castigo que tú y yo, que el mundo entero merecía. Y en esa cruz del Calvario Dios tiene la capacidad, ¿verdad? Dios puso no la capacidad solamente, sino abrió camino a la reconciliación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo que el que cree en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice Jesucristo. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Cristo en este día, entrégate a Él, y voy a orar por ti. Señor Jesucristo, en este día, Padre mío, si hay alguien que está escuchando por ahí, si hay alguien que no te ha hecho el Señor de su vida, y tú le estás llamando con tu Santo Espíritu, y el Evangelio le está haciendo lógico, sentido, dile así: Señor, creo que tú eres verdadero. Creo que tú moriste por mí, creo que mis pecados merecen toda la condenación y tu ira, pero sin embargo también creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Creo que resucitaste de los muertos, creo que eres Dios que está sentado a la derecha del Padre. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame de mi maldad, hazme una nueva criatura para tu gloria. Aborrezco mis pecados y desde hoy dejo de huir de ti y comienzo a caminar hacia ti y contigo. Señor, dame vida eterna hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión, congrégate, lee tu Biblia y ora. Y el resto de la iglesia, hermanos, es hora de levantarnos. Estamos en tiempos difíciles. Lo que estamos viendo alrededor no es sino que el Señor, todavía estamos mucho más cerca. El Señor viene muy pronto. ¿Cómo te va a tomar a ti? Hay que levantarnos, ponernos las pilas. Y bueno, tenemos algunos anuncios rápidamente. Sí, Harvest, la fiesta de la cosecha está ya a la vuelta de la esquina, 31 de octubre, 12 en punto. Ven, por favor, acompáñanos, trae a los niños, vamos a tener inflables, vamos a tener comida, bastantes dulces para que ellos puedan divertirse a las 12 en punto. 2 horas nada más, de 12 a 2 de la tarde, por favor, llega puntual para que puedan tener todo el tiempo de diversión en el 8587 de Memphis Arlington Road. Ahí vamos a tener la fiesta de otoño, sábado 31 de octubre, 12 en punto del día. Así es, reunión de mujeres viernes 6 de noviembre, es Cuéntame tu historia, 3 historias de redención. Van a tener un tiempo hermoso, te lo recomiendo ampliamente. Dile a todas las mujeres, van a tener ese tiempo 7:30 a 10 de la noche, viernes 6 de noviembre. Reunión de hombres, viernes 13 de noviembre, también estaremos por ahí. Ve anotando estas fechas. Y si no tienes dónde congregarte, una vez más, ven, te invitamos. Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133. Un saludo a nuestros amigos y hermanos de Poplar 201. Esperamos que estén escuchando y esperamos que el Señor haga una historia de redención en tu vida, profunda y poderosa. Y el resto de nosotros seguimos en oración. Oremos por este país. Cumple con tus obligaciones cívicas. Confía en Jesucristo. Él es el Salvador. Pon atención. Apoya a aquellos que apoyan la verdad, aquellos que apoyan la vida.
Y bueno, te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos, esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.